Buenas tardes, bona tarda a tothom. Creía que venía Patricia Centeno y por eso estaba tan tranquila sentada. Yo había titulado mi presentación de los hechos alternativos a la realidad alternativa, porque me parece que siguiendo un poco la estela de Trump y del trumpismo, explica también una relación muy directa de la evolución del propio candidato a la propia crisis que han tenido los medios. Lo explicaba Reinal, influiremos hablaremos un poco más de eso, pero también de la propia crisis y evolución del Partido Republicano. Pensemos que Trump era el candidato de los hechos alternativos porque cuando llega a la Casa Blanca en 2017, él inventa este concepto de los hechos alternativos que cuestionan los asistentes a su inauguración de Kellyanne Conway, pero cómo ha ido evolucionando esa idea de torcer la verdad para abrazar una realidad que ya es alternativa. En estos momentos y durante toda la campaña de Trump ya explica que hay unos Estados Unidos donde los inmigrantes consumen mascotas, donde es legal abortar después de dar a luz en algunos Estados miembros, en algunos estados de los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto estas mentiras se han convertido en el día a día de la campaña no están influyendo en el electorado? Para mí esa es la evolución directa, cómo de aquella primera, doblez o de aquella primera realidad forzada a través de la mentira, hemos ido evolucionando a esta realidad paralela en la que vive Trump y que ha acabado al final arrastrando toda la campaña electoral. Una campaña electoral donde el insulto, la descalificación del otro se ha convertido en la base, arrastrando también, de hecho, a los demócratas y a la propia Kamala Harris. Una campaña donde la verdad ha brillado no solo por la palabra, sino también incluso por la tecnología. Se especulaba muchísimo antes de estas elecciones si serían las elecciones de la inteligencia artificial, de cómo la inteligencia artificial también influiría en la descalificación y en la mentira. Ha estado presente, pero no ha sido definitiva. Han aparecido estos vídeos fakes acusando a Kamala de atropello, a Walz incluso de abusos, pero no son lo definitivo. Lo que define es que hay una evolución en unas elecciones que ya Trump ha declarado amañadas antes de que se celebren. Cómo se ha consolidado esta agenda del fraude electoral que es transnacional, una agenda del fraude electoral que ahora se esparce en Estados Unidos, pero que ya el propio Steve Bannon se encargó también de difundir en las últimas elecciones en Brasil y que han aparecido en Europa. Unas elecciones también marcadas por la violencia política, otra tendencia que también es transnacional, que la vimos en Brasil y que hemos visto en Europa en estas campañas europeas, ¿no? Cómo hay una agenda conservadora, una agenda ultra de erosión de los procesos democráticos que empieza en Estados Unidos, pero que conecta de norte a sur en el continente americano y que atraviesa también el Atlántico. Un partido que además, el Partido Republicano, todavía no ha aceptado que perdieron las elecciones y hasta qué punto cada vez ha aumentado más el número también de los votantes republicanos que niegan esta realidad. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La gran diferencia en estas elecciones y en el trumpismo es la aceleración de este cambio profundo que ha vivido el Partido Republicano. Ya teníamos, de hecho, a Newt Gingrich o tuvimos ya a Pat Buchanan en los 90, cuando llegó la presidencia de George W. Bush, ya entonces se la calificó en ese momento de la primera presidencia de la posverdad, precisamente porque también aumentaron el número de documentos clasificados, aumentó la falta de transparencia en el gobierno, aumentaron las mentiras oficiales con las armas de destrucción masiva. Lo que ha cambiado de aquel partido republicano primero es cómo el partido se ha entregado a Trump. Ya no hay voces críticas que sí que tuvieron, por ejemplo, Buchanan, que no pasó de candidato a las primarias, o el propio Gingrich. Cómo el Partido Republicano se ha entregado a Trump, ese es el primer problema. Y el segundo también, claramente, cómo el propio Trump ha conseguido que no importe lo que diga, que no importe la agenda republicana, sino su propia agenda y sus propias palabras, ¿no? A la hora de movilizar al electorado. Y en eso que juegan las redes sociales, me quedan 9 segundos, suerte que ya hemos hablado de Elon Musk. La gran diferencia también es que si en 2016
Trump quería pedir responsabilidades a los medios tradicionales, ahora ya no los necesita. Ahora las redes sociales están haciendo campaña por él con más. Gracias.